pronto alguien tiene alguna duda referente a lo que se dio en el video tutorial anterior. De pronto alguien tiene alguna duda, sugerencia, de pronto referente al problema del video tutorial, las clases, las propiedades, las vistas. De pronto alguien alguna duda, inquietud. Ok, entonces empezamos. Bueno, principalmente vamos a ver un repaso rápido referente a lo que son el diseño de las interfaz gráficas a partir de los adaptadores, en la cual estos días lo que se ha hecho es a partir del anterior tutorial se trabajó mucho con la interfaz gráfica para que ustedes entendieran bien cómo era el diseño de la interfaz, la diferencia de los contenedores, de las propiedades. Listo. Entonces, dentro de los diseños que nosotros tenemos, la forma de poder diseñar un list view, un recycle view, un grid view, nosotros tenemos o es necesario utilizar un adapter. Estos adapters como tal tienen la finalidad de adaptar una colección de datos con el fin de renderizar cada uno de estos elementos a la lista. Es decir, que para poder nosotros visualizar un listado, un list view, nosotros primero necesitamos tener la fuente de datos. Una vez tengamos esa información de datos, necesitamos pasarlo a través de un adaptador. Este adaptador lo que va a hacer es, con cada dato que se encuentre en la colección de datos, va a renderizar cada ítem de la lista. Es decir, cada ítem de la lista va a tener una vista, pero entonces lo que va a hacer es, por cada ítem de la colección de datos lo va a introducir dentro de cada vista del list view, y este permite hacer la renderización. Listo. Y una vez haya terminado la adaptación, se haya terminado tanto para la vista como para la colección de datos, ya nosotros ya tendríamos como tal la vista con su adaptación y podemos hacer un scroll o un desplazamiento entre todos los datos. Listo. Entonces, inicialmente es tener la lista de datos, empezar a utilizar la clase adapter, array adapter, o utilizar una clase adapter personalizada según la vista o el diseño que nosotros tengamos en cada uno de los ítems de un list view. Listo. O como les decía, a través de un adapter personalizado. En este caso, como tenemos aquí en la imagen, el user adapter. Listo. Otro de los elementos que nosotros vamos a visualizar en el día de hoy es trabajar con los alert dialog. ¿Qué son los alert dialog? Son un componente también de vista, el cual le permite al usuario realizar una acción y que el cliente, el usuario final, defina la acción. Es decir, si el usuario quiere eliminar un elemento, entonces nosotros le damos al usuario la acción de que él confirme si de verdad desea eliminar ese elemento. Listo. Entonces, como dice ahí en la definición, indica al usuario que debe tomar una decisión, o también se puede utilizar para ingresar información en caso de que se llegue a necesitar. Entonces, este componente de vista no se despliega en toda la pantalla, sino parte de la pantalla y según su contenido. Listo. Si de pronto el list puede dar algunos problemas con algunas imágenes dependiendo de cómo se esté renderizando las imágenes, porque cuando tienes una imagen pequeña dentro de una lista y tú quieres renderizar una imagen muy grande, entonces el consumo de memoria para esa imagen tan grande, la limitación del dispositivo móvil te va a generar un problema y no te va a permitir renderizar esa imagen grande, y lo que hace es estallar la aplicación. Es decir, generar un error en la aplicación, en el listado, y no te lo va a permitir visualizar correctamente. Por ejemplo, si quieres visualizar una imagen pequeña y que se comparta en todo el diseño, toda la vista que tú has definido, en toda la dimensión que tú has definido en la imagen, ahí habría que utilizar una propiedad que se llama scale type,
Entonces aquí vamos a mirar esa parte y utilizaríamos un image view. Decimos que tenga 50 dps y 50 dps. Si lo quieres ver, si quieres ver la imagen sobre todo ese componente, hay que llamar esa propia scale type y decirle que se llene completamente sobre la imagen. Si la imagen es muy rectangular, pues se va a sobresalir sobre toda la imagen y va a quedar cuadrada. ¿Alguna duda, compañero? Seguramente la imagen que descargaste no fue en PNG, sino en SVG. Cuando descargas la imagen en SVG te va a generar un error diferente. Entonces, por lo general, como en el video tutorial yo les mencionaba, se puede utilizar tanto el SVG como los PNG, pero generalmente muchas personas lo que trabajan son con los PNG. ¿Por qué? Porque ya tienen definido su color y demás, pero nosotros también tenemos una propiedad extra en las imágenes en la cual nosotros podemos descargar una sola imagen y por código cambiarle los diferentes colores. Pero entonces este fit color, el error que te está saliendo entonces es por el tipo de imagen. Sí, el descargar la imagen de ello, él también descarga un XML en la cual ese XML también es un SVG. Deberías de compartirme entonces el proyecto y yo lo reviso, porque me parece muy raro que si estás utilizando un PNG te esté generando problemas con la propiedad fill color. Ahorita, como yo les mencionaba, en caso de que tengamos una imagen, vamos a crear aquí una imagen CRC. Voy a utilizar una imagen directamente de Android. Como pueden ver, he agregado una imagen de Android. Lo que voy a hacer ahorita en este momento es cambiarle el color a esta imagen. Entonces yo le digo que tint, llamo al método tint y le cambio el color tint y le digo que me lo cambie por color nuevo. Mira que ahí me cambió el color nuevo. ¿Sí vieron, muchachos? Entonces en el desarrollo de estas aplicaciones de Android nativo, solamente no es necesario descargar cada imagen para un color definido. Solamente descargas una imagen ya sea en color blanco, negro o azul, y lo que hacen es utilizar la propiedad tint para poder realizar ese cambio de color. Cualquier cosa me van preguntando, chicos, yo estoy pendiente. Listo, entonces de esta manera el scale type, como les mencionaba, ustedes pueden renderizar la imagen y se rellene sobre todo la dimensión que se está realizando. Y la propiedad tint, ustedes lo que pueden hacer es hacer un cambio de color sobre la imagen que tienen, especificándole el color que ustedes desean. Listo. Ahora lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a compartir vamos a hacer una navegación dentro de las activities. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer en este momento, vamos a crear un edit text en la cual vamos a almacenar la información que tenemos aquí. Vamos a colocar la propiedad hint, es para colocar texto como un subtítulo, como un texto de fondo en la cual cuando yo le dé clic sobre esa propiedad, él se va a eliminar y ya uno va a poder ingresar los datos. Por ejemplo, ingresa tu nombre, ¿cierto? Listo. Y aquí lo que vamos a hacer es crear un botón en la cual vamos a decir también match, grab content, el texto. Vamos a decirle que el texto le va a decir ir a la siguiente pantalla, ir a la siguiente pantalla. Listo. Como les mencionaba en la anterior clase, es importante que nosotros tengamos el identificador de cada uno de nuestros componentes al cual nosotros vamos a interaccionar con este. Listo. Entonces en este caso un edit tipo nombre, y acá le voy a definir que es el ID en el cual yo voy a interaccionar. Le voy a decir que es un botón en el tipo navegación.
Listo. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Como pueden ver, no tengo el edit text y el botón. ¿Por qué? ¿Por qué no se tiene este dato? Debido a que este elemento coordinator layout, lo que está haciendo este elemento coordinator layout es un nuevo componente desde que nació hace más de 2 años y lo que hace es utilizar, o sea, permite a la aplicación personalizar lo que es la barra de arriba, el action, el toolbar, no, es se me fue el nombre. La parte de aquí, donde está mi application, es el toolbar. Pero el de arriba es una vista. Se me fue el nombre en este momento. Entonces lo que me permite este coordinator layout es poder visualizar y poder personalizar toda esta información a partir del estilo de la aplicación. Entonces nosotros, para poder visualizar que nuestro contenido, en este caso estos dos componentes, estén verticalmente, vamos a utilizar el componente linear layout para hacerlo mucho más fácil y rápido, y le decimos que se oriente, que tenga una orientación vertical. Internamente vamos a agregar los componentes que hemos realizado. Listo, vamos a decirle que tengo un padding de 40 dps, hacerlo mucho más chévere. Y vamos a utilizar una segunda actividad, muchachos, para visualizar la información que nosotros queremos pasar al otro lado de la actividad. Listo, entonces le decimos un linear layout, le decimos que es match match también. Vamos a crear un edit text, un text view, perdón, en la cual le vamos a decir que es match grab content. Vamos a especificarle un texto en la cual le vamos a decir hola usuario, dos puntos, y vamos a pasar en otro edit text, en otro text view, vamos a pasar el valor que nosotros deseamos. Entonces text nombre, listo. Y a este le vamos a decir, bueno, mira que aquí me faltó, mira que el componente linear layout en Android Studio ya me puso un error, en la cual lo que quiere decir es que me faltaba el componente de orientación. Listo, ya me está estableciendo qué dato es el que me hace falta. Vamos a establecerle también un padding de 40 dp. Listo. Bueno, hay otra cosa que les quiero mostrar, y es la parte de la apariencia del texto. La apariencia del texto hay varias formas de hacerlo, ya sea por las propiedades del text style, la cual me permite establecer, o sea, el tipo de texto en negrilla, cursiva o normal. También, y aparte de eso, estaría lo del texto, el tipo de tamaño del texto, text size, y ustedes establecen el tamaño del tamaño de la letra. Pero en este momento yo lo que voy a hacer es utilizar otro componente, otra propiedad que se llama text appearance text. Nosotros lo que vamos aquí a buscar es el contenedor appearance text, y vamos a decirle que el tipo de apariencia, vamos a buscar compa, dame un momento, yo aquí tengo otro, este atributo. Nosotros llamaríamos a este atributo, al atributo de Android, que son un recurso por defecto en Android, en la cual a uno le permite colocar los diferentes tamaños del texto, diferentes apariencias del texto. Puede ser medio, puede ser largo, puede ser un small o forma de un botón. Listo, entonces lo que yo voy a hacer es colocar el mensaje de hola usuario, lo voy a poner largo, y la apariencia del siguiente botón, yo lo que le voy a decir es que la siguiente apariencia sea de medio. Mira, ahí vamos a colocar el texto, vamos a introducir un texto cualquiera. Mira que el tamaño del texto ya me lo definió esta propiedad de la apariencia del texto. Listo. ¿Cualquier duda, compañeros? ¿Alguna duda?
¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este momento es empezar a instanciar los elementos que tenemos, que hemos creado. Listo, ya tenemos una actividad 3. Lo que vamos a hacer en este momento es instanciar los valores. Listo, entonces vamos primero a crear instanciar el componente de text. Entonces aquí le vamos a decir el nombre, le voy a colocar como nombre, voy a copiar en paréntesis, vamos a asignarle a esa variable que va a ser de tipo editText. Vamos a buscar ahora el componente en el layout, la cual se llama edit nombre. Listo. Ahora vamos a utilizar el componente button. Listo, entonces ingresar, vamos a utilizar también lo mismo, instanciar el objeto de tipo button. Vamos a llamar el componente instanciado que hemos referenciado en nuestra vista. Ahora lo que vamos a decir es que cuando yo doy clic sobre el botón, en el botón, realicemos una acción. Listo. Como yo les mencioné, compañeros, hay muchas formas de hacer obtener el listener, escuchar el evento desde un componente, ya sea instanciándolo como a través de implements, a través de la palabra clave implement, y implementar el método de la clase view.onClickListener, o hacerlo directamente desde este paso. Listo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí, para nosotros realizar una navegación hacia la siguiente pantalla, lo que nosotros necesitamos llamar es la clase intent. Listo, de la librería android.content. Aquí lo que debemos hacer, una vez llamada la clase intent, debemos instanciar esa clase intent. Ahora sí vamos a crear la clase, vamos a crear ya la instancia. Pues lo que hicimos antes fue instanciar la clase intent, ahora vamos a crear esa instancia, implementar la instancia. Aquí, para poder nosotros realizar este llamado, el llamado a la siguiente pantalla, nosotros necesitamos hacer pasar dos parámetros dentro de la clase intent. El primer parámetro que se debe pasar en esta clase intent es la actividad actual. Para poder realizar esa actividad actual, nosotros le decimos this, y el segundo parámetro que nosotros necesitamos instanciar, pasar para poder hacer esta navegación, es la actividad la cual nosotros necesitamos llamar. En este caso llamaríamos a la actividad 4 y le decimos que es de tipo clase. ¿Por qué me genera este error? Este error se genera, ¿por qué? Porque estamos dentro de un contexto del setOnClickListener, dentro del contexto del botón, del evento de escuchar el botón. Entonces, para solucionar este inconveniente, uno es crear esta instancia dentro de otro método fuera del método onCreate, o ya utilizamos el nombre de la clase actual y le decimos que es .dist. O sea, utilizamos el nombre de la clase con .dist para decirle que vamos a utilizar es el contexto de la clase, el contexto de la actividad, y no el contexto del botón. Listo. Y ya estaríamos llamando también el nombre de la clase de la actividad en la cual nosotros vamos a navegar. Listo. Una vez instanciada esta clase intent, vamos a llamar el método startActivity y le pasamos el parámetro que hemos creado, la instancia que hemos creado de intent. Listo. Entonces lo que voy a hacer en este momento es tengo que ir a instanciar. Ya tengo instanciada la clase 2, 3 y 4. Listo. Mire que yo puedo, esta etiqueta que está por fuera, yo la puedo eliminar y agregarle con el slash para no generar muchas etiquetas. Con este slash yo ya estoy finalizando la etiqueta activity. Listo. Lo que yo voy a hacer en este momento es modificar que esta clase main activity ya no sea la actividad principal, sino que le voy a decir que sea la actividad 3, y a la actividad 3 le voy a decir
me generó un error porque dice que ya hay una instancia anterior, ya se ha instanciado la clase anteriormente. Entonces le voy a decir que la actividad 1 como secundaria. Listo, entonces voy a ejecutar la aplicación para visualizar esta navegación inicial. Listo, ya se está ejecutando. Vamos a mirar el local. Esa propiedad de acá abajo me muestra todo el tipo de error que tengamos en nuestra aplicación. Desde el verbox, lo que hace aquí es mostrarme todos los problemas que tenga en la aplicación. El debug para visualizar todos los puntos de interrupción, para depurar información, todas las características que sean etiquetas de información, los warning y el error. Verbox por lo general es para utilizar para visualizar todos los tipos de etiquetas. Vamos a ver si ya, mira que aquí ya se ejecutó la aplicación. Si no colocamos el nombre, el texto, mira la propiedad de hint lo que hizo. Si yo ingreso texto, mira que ya desapareció la etiqueta hint. Y cuando yo le dé clic en el botón ir a la siguiente pantalla, mira que pasé a la siguiente pantalla, ya estoy navegando a la siguiente pantalla. ¿Qué hago para devolverme? Para realizar la devolución, inicialmente habría que hacerlo con el botón físico del dispositivo Android, que es el botón de atrás, este de acá que está en la parte superior de los dispositivos. Listo, ahorita vamos a hacer otra acción para colocarle el botón de devolverse en la parte donde dice My Application. Ahí vamos a utilizar el botón que me permite ejecutar la devolución, hacer la devolución de la navegación. Listo. Bueno, compañeros, ¿qué vamos a hacer en este momento? Lo que vamos a hacer ahorita es pasar el texto que nosotros vamos a ingresar en el nombre. Listo. Vamos a decirle que, bueno, lo que vamos a hacer primero es separar la forma o el método o sea, para no colocar mucha lógica dentro del método onClick, vamos a modularizar las acciones, las funcionalidades. De aquí continuar navegación. Listo. Y ya copié el texto. Listo. Yo lo que voy a hacer en este momento es instanciar de forma global la clase de editText que hemos creado para la etiqueta edit nombre, el componente edit nombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a pasar, ahora lo que vamos a hacer es pasar este nombre, el nombre que nosotros ingresamos dentro de esta actividad, lo vamos a visualizar en la actividad 4. Para visualizar esta actividad 4 lo que vamos a hacer es, llamamos la instancia de int que hemos creado, le vamos a decir put extra. En esta variable de put extra lo que nosotros podemos hacer es pasar cualquier tipo de datos, ya sea un char, entero, byte, long, float o hasta un modelo de datos con el parámetro serializable. Con esta propiedad podemos pasar un modelo de datos, un solo modelo o una lista de modelos también. Pero importante es, si es una lista, deberían de pasarlo con un arreglo. Por ejemplo, aquí está el string array list o el parcelable array list o tipo de string, este es listo. Entonces lo que vamos a hacer es pasar el nombre, independientemente del tipo que nosotros coloquemos. Mire que ellos me están diciendo, la ayuda de Android me está diciendo que primero hay que colocar un parámetro inicial, ¿cierto? Ese parámetro inicial le vamos a decir que la clave es el nombre. Listo. Y ahí vamos a colocarle el valor. El valor es lo que vamos a obtener del componente de editText. Entonces llamamos al editText punto, invocamos el método getText para obtener el texto, pero ese texto que se obtuvo está en formato de objeto. Entonces nosotros tenemos que decirle que ese tipo de objeto es de tipo string.
Listo, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a pasar el nombre que estamos ingresando en el edit text, se lo vamos a pasar a través de la propiedad de extra dentro del intent y poder visualizarlo en la otra actividad. El paso a seguir ahora es ir a la actividad principal. Vamos a instanciar el elemento que tenemos acá de edit text. Vamos a instanciarlo. Le colocamos que es nombre, también es igual. Entonces dentro del paréntesis textView find by id buscamos el identificador del componente textView, cierto, que hemos declarado. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar la información que estamos enviando desde la actividad 3, vamos a setearla, a fijarla dentro del componente TextView que hemos definido en nuestro layout, en nuestro diseño del XML, y en esa propiedad vamos a setearle el texto, pero como no tenemos en este momento el nombre todavía, primero tenemos que extraer, antes de fijar los componentes de la vista, tenemos que extraer ese componente del intent que enviamos la información. Entonces, para extraer ese componente, lo que le decimos es, primero declaramos la variable, le vamos a decir que es de tipo string, nombre enviado, cierto, y para obtener ya esa variable de nombre, la clave nombre, tenemos que invocar el método getIntent, y a partir de este getIntent vamos a tenemos que utilizar el método getString extra, y dentro de el parámetro que debemos de pasar a este método getString extra es el aquí que hemos definido anteriormente en la actividad 3. Esta aquí que hemos definido dentro del extra del intent, tenemos que fijarla también en el extra de la clase final, en la clase secundaria o la clase destino. De esta manera, cuando abramos la actividad 4, en esta variable nombre enviado, vamos a extraer el nombre que se envió desde la actividad 3, y ahora sí la podemos fijar. ¿Alguna duda, compañeros? Entonces vamos a probar la ejecución de la aplicación. ¿Alguna duda, señores? Entonces, si no coloco ningún texto en la información, probablemente vamos a tener un error. Vamos a visualizar si tenemos algún error. Bueno, ¿saben por qué no podemos visualizar, no podemos pasar a la siguiente pantalla? ¿Alguien me puede dar un ejemplo, la razón por la cual no podemos pasar a la siguiente pantalla? Porque cuando yo le di clic sobre el dato no podía pasar. ¿Alguien tiene la razón? Chicos, ¿alguien de pronto me puede dar la razón? Bueno, el problema fue ¿cuál? Es que el método que hemos creado, que hemos modularizado, no se encontraba dentro del click. No se estaba llamando el método dentro del click. Listo, entonces ahora sí lo que vamos a hacer es volver a ejecutar. Ya instanciamos el método, ya estamos invocando el método continuar navegación dentro del método un clic sobre el botón. Entonces miren, en este momento sigo, no hay problema de los datos, estoy pasando normal. Si coloco mi nombre, ingreso a mi nombre, él ya se está pasando, ¿sí ven? En este momento estoy pasando como tal toda la información que quiero pasar a la actividad de destino. Ahora lo que vamos a hacer es un condicional, en la cual le vamos a decir, si no hay texto,
si dentro del campo no se tiene ningún texto, le vamos a decir que no se puede enviar la información, que no se puede utilizar la información. ¿Listo? Entonces vamos a decirle, si el texto ingresado es nulo, vamos a llamar el elemento toast de la librería widget y vamos a pasarle las propiedades a ese elemento como se mostraba en el video tutorial anterior. Decimos que el contexto es el actual, el dist. Vamos a decirle que no hay información ingresada. No hay información ingresada. ¿Cierto? Vamos a decirle que el tiempo de duración es short y vamos a visualizar el mensaje. Pero si se ha ingresado información, si se ha pasado datos, lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente pantalla. Entonces, si no hay información texto dentro del componente de text, mostramos el mensaje. Y si hay datos dentro del componente de text, vamos a continuar la navegación. Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a validar un mensaje a través de la librería Toast. Listo. Miren, está un momento que dice que no pasó nada. Bueno, aquí el elemento text debería devolver la información, el dato. Entonces lo que vamos a decirle, como el texto que está devolviendo es vacío, en este caso no va a ser de tipo nulo, por eso es que está dejando pasar el contenido. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que si el tamaño del contenido es igual a 0, si es vacío, entonces si no tiene caracteres dentro del componente de text, le decimos que muestre el mensaje toast. Mira, dice no hay información ingresada. Listo. Entonces si ingresamos el texto, mi nombre, entonces ahí ya lo va a dejar pasar. Listo. ¿Alguna duda, señores? ¿Alguna duda, chicos? Chicos, ¿alguna duda? Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar un modelo. Yo tengo aquí un modelo que es tarea ítem. Listo. En esta tarea ítem, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a pasar esta tarea, este modelo se lo vamos a pasar a la actividad siguiente. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder nosotros utilizar este objeto de tipo clase, para poder rellenar esta información y poder pasarla a través de la siguiente actividad, a través del ítem a la siguiente activity, hasta la actividad de destino, nosotros necesitamos implementar esta línea de código. A través de la palabra clave implements especificamos la librería serializable. ¿Qué me permite hacer esto? Lo que me permite es que a través de esta librería serializable, lo que va a hacer es convertir el modelo, la clase tarea ítem, la va a convertir en temas de byte y la va a recibir el destino en ese tema de bytes. Pero lo que necesitamos hacer ahora, vamos a visualizarlo, es que cuando llegue este dato en el destino, necesitamos que ese objeto de bytes no sea en términos de bytes, sino en términos del modelo que necesitamos. Necesitaríamos parsear esa información en el modelo que necesitamos. Entonces vamos a utilizar este ítem, esta clase ítem, vamos a utilizarla en esta información. Vamos a crear una instancia de esa clase tarea ítem. Vamos a instanciar la tarea ítem. A la tarea le vamos a decir que vamos a fijarle el nombre como ya habíamos mencionado anteriormente, ya lo tenemos aquí.
a través de la invocación del método text. Vamos a colocar en la tarea, vamos a fijarle la descripción, vamos a decirle usuario nuevo, listo, usuario nuevo, y lo que vamos a hacer es pasar la clase, el objeto tarea, lo vamos a pasar dentro del item de la misma manera como les mencionaba. Este método, esa propiedad put extra, puede recibir cualquier tipo de datos, ya sea booleano, entero, string, o ese tipo de modelo de datos a través de la librería serializable. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que ya no vamos a decirle que la clave para poder enviar este tipo de datos es nombre, sino modelo, o coloquémosle tarea, modelo tarea. Listo. Esta clave lo que necesitamos hacer es, en la actividad de destino, es renombrarla otra vez, colocarle el valor que necesitamos, fijar el modelo, crear el elemento que nosotros queremos, o sea, crear el objeto que nosotros necesitamos recibir, que es nuestra necesidad recibir. Listo. He cambiado el nombre de esa tarea. Listo. Y aquí en el get intent extra, en el get intent, lo que vamos a decirle, lo vamos a especificar al get intent es que necesitamos la propiedad serializable extra. A través de esta propiedad serializable extra es donde vamos a extraer el modelo que hemos pasado. El problema de aquí es que, como yo les decía, el tipo de dato que está extrayendo es este tipo objeto byte, entonces él no lo va a extraer y no lo va a parsear de manera correcta. Entonces nos toca realizar un parseo y decirle realizar este parseo o especificarle que este tipo de objeto byte ya no va a ser de byte, sino va a ser de este tipo de clase, de la clase de tarea item. Y vamos a cambiar el contenido que queremos en el text view a visualizar, y vamos a crear una variable string en la cual le vamos a colocar descripción o texto a ingresar, y vamos a llamar el nombre, que es nombre. Vamos a hacer una concatenación de una cadena y le vamos a colocar, vamos a hacer una concatenación del nombre y de la descripción. Y esta cadena que hemos definido se la vamos a pasar al text view. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar la aplicación para visualizar lo que hemos dicho. Listo, lo he ejecutado. Entonces vuelve a decir lo mismo, no hay información ingresada, Franklin. Y cuando pasamos a la otra, mira, Franklin, usuario nuevo. Listo. Entonces mira que ahí ya puedo pasar infinidad de datos, no solamente instanciar muchos put extra y por cada dato decirle que en cada put extra tengo que asociarle una key y su valor y decirle, hey, necesitamos fijar este dato, sino que a través de un modelo de dato podemos fijar la cantidad de datos que nosotros necesitemos y con la implementación de la librería serializable, entonces podemos pasar a través de un put, solo un put extra, pasar la información que nosotros necesitemos. Listo. Bueno, ahora sí vamos a implementar un alert dialog. Vamos a implementar el alert dialog para la visualización de este dato. Entonces lo que vamos a hacer es continuar navegación. Vamos a decirle en esta parte de aquí, bueno, sigamos continuar navegación, pero entonces lo que vamos a decir es, vamos a crear un diálogo. El tipo de acceso privado, ¿por qué? Porque no lo voy a utilizar en ninguna otra clase externa, sino solamente este método lo voy a utilizar sobre esta clase interna, sobre esta actividad nomás. Listo, entonces aquí lo voy a decir que show diálogo, bueno, visualizar diálogo,
Y para crear bueno, primero vamos a invocar este método visualizar diálogo cuando le damos clic sobre el botón diálogo, listo. Entonces para crear este diálogo vamos a utilizar la librería alert diálogo de soporte, listo, de soporte. Entonces creamos una variable builder. Bueno, aquí yo les tengo un ejemplo. Bueno, yo lo que le quería comentar antes de empezar a desarrollar esta clase es que nosotros podemos utilizar un diálogo por defecto. Un diálogo por defecto en Android viene de esta manera: un título, un mensaje, y tenemos 3 acciones máximo para poder interactuar en el diálogo, en este tipo de acción para el usuario. Listo, entonces ingresar a un título no es necesario. Si queremos ingresarlo, lo podemos ingresar, es opcional el ingreso del título, pero sí sería necesario ingresar un contenido, o al revés, podrías ingresar el título y no hacer necesario utilizar el mensaje. Listo. Pero sí es indispensable utilizar los 3 botones para poder obtener la acción del usuario, para poder para poder conocer la decisión del usuario referente a la acción que nosotros necesitemos que esta persona realice. Entonces, para poder nosotros fijar el título, nosotros necesitamos llamar dentro de la clase alert dialog builder, nosotros necesitamos fijarle el título a través de la invocación del método setTitle. En caso en que necesitamos utilizar el mensaje, tenemos que invocar el método setMessages. Y para poder definir las acciones del usuario, no necesariamente podemos definir las 3. Si queremos las 3, o si no, podemos utilizar un solo botón, o 2 botones, o 3 botones. ¿Listo? El botón 1 por lo general, que es el botón positivo, el botón de la acción correcta del usuario, la acción efectiva o la acción de confirmación del usuario, siempre va a ir a la derecha del botón. Donde está el botón 1, ese siempre va a ser la ubicación del botón positivo o el botón de confirmación del usuario. Existen 2 botones extras, en la cual son dos botones: el negativo, que puede ser de cancelar la confirmación o realizar cualquier otro tipo de acción. El botón neutro, y ya es un botón entre el botón de cancelar y el botón de confirmar. Es un botón extra que puedes utilizar de acuerdo a tu necesidad o de acuerdo a los requerimientos de la aplicación. Listo. Entonces, para realizar este alert builder dialog, entonces lo que vamos a utilizar acá en el componente entonces es alert dialog. Utilizamos la clase alert dialog de soporte. Listo, builder. Vamos a instanciar la clase builder. Listo, es igual a new alert dialog builder. Le pasamos el contexto de la aplicación va a ser de la actividad en la que yo me encuentro actualmente. Vamos a fijarle el título nomás. Ese título: hola mundo. Vamos a fijarle un botón, coloquémosle nomás. Utilizamos el positivo. Listo, en el positivo vamos a decirle el título, vamos a especificarle el título, aceptar. Listo, y aquí necesitamos pasarle el escuchador, el método escuchador, el método que me va a detectar el clic sobre ese evento de aceptar para el diálogo. Listo, aceptar. Y aquí vamos a crear la clase alert dialog. Vamos a crear el clic, introducir la variable. Se utiliza la clase onClick de la clase dialog interface. Entonces falta el botón punto y coma, Cuando yo le dé clic en el diálogo sobre el botón aceptar, voy a invocar este método onClick, y es la acción que yo voy a hacer. ¿Cuál sería el paso a continuar de esa acción? Es invocar el método continuar navegación dentro del clic del botón aceptar del diálogo. Listo, y ahora sí, en este momento hemos construido la alerta. Lo que nos falta aquí es visualizar
solamente el diálogo. Entonces aquí instanciamos la otra vez la clase alertDialog. En esta clase alertDialog lo que le vamos a decir es builder.create, perdón. Vamos a crear ya como tal el alerta en el contexto, en la clase ya de visualización del diálogo. Dialog.show, invocamos al método show. ¿Para qué? Para que apenas se invoque el método visualizar diálogo, una vez creado el diálogo, este se visualice. Entonces vamos a ejecutarlo. Bueno, en el caso de que sea una imagen es muy difícil. ¿Por qué? Porque no muchas veces se pasa a este tipo de imágenes. No sé, o sea, en temas de comunicación entre activities no hay mucha comunicación de paso de imágenes. Pero lo que hay que hacer ahí es utilizar el put extra que se utiliza para paso de arreglos de byte. Mira, aquí está byte. La imagen se pasaría en bytes. Ya no se pasaría en términos de string ni de un solo byte, sino de un arreglo de bytes que está conformada la imagen. Ahorita hacemos un ejemplo. Entonces aquí, mira, entonces cuando le damos ir a la pantalla siguiente, mira lo que nos dice: hola mundo. Y si le damos en el botón aceptar, mira, no hay información ingresada, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos también? ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a pasar este contexto, vamos a pasar el parámetro, el mensaje, vamos a pasar como parámetro al método continuar navegación. Vamos a pasarle esta clase dialog interface para poder nosotros definir si pasamos, si cerramos o no cerramos el diálogo. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: si hay contenido de información, cancelamos el diálogo. De lo contrario, no deberíamos de cancelar el diálogo. Entonces vamos a visualizar. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es, al darle en el botón aceptar, vamos a validar si existe información. Dice que no hay información ingresada, pero yo no le estoy diciendo que se me cancele. Ya voy a hacer una modificación de este contenido. Y lo que voy a hacer es, cuando yo le dé en el botón continuar, realice la cancelación. Continuar navegación. Vamos a hacer la validación internamente. Lo que vamos a hacer es validar internamente, cuando le dé clic sobre el botón aceptar, validar qué informaciones que tengo. Validar la información para que no haga la cancelación del método del diálogo. Y le digo que cuando ya tenga información, que continuemos con la navegación. Voy a hacer una cosa, quiero cambiar
Set negative button. No sé qué pasó porque no debería de cancelarme el diálogo. Han cambiado algún comportamiento en el botón, en el diálogo, porque no debería de cancelarlo. Vamos a volver los datos y vamos a hacer otra prueba diferente. Bueno, primero acabamos con lo de la clase de la alerta. Entonces, si nosotros queremos fijarle el mensaje, llamamos al método mensaje y le decimos continuar navegación. Pasamos el mensaje que nosotros deseamos navegación. Si nosotros queremos ejecutar un segundo componente, un segundo botón, entonces de la misma manera, primero fijamos el botón, el tipo de botón que deseamos, y si nosotros queremos podemos fijarle la acción del botón cancelar, el botón de navegación. Utiliza la misma clase para poder escuchar la acción del botón. Si no hacemos nada, no hacemos uso de los... Si no queremos continuar con la navegación hacia la siguiente pantalla a través del botón cancelar, cuando le damos clic sobre el botón cancelar no deberíamos de hacer nada, lo dejamos vacío. Pero si queremos, cuando le damos en el botón aceptar, ya lo que haríamos ahí es continuar a la siguiente navegación, a la siguiente pantalla. Mira, si ingresamos el texto como tal, mira, ahí ya está el mensaje continuar navegación. Si le damos cancelar no hacemos nada, y si le damos el botón aceptar ya tenemos la tarea o la acción que queremos continuar a la siguiente pantalla. Listo. En el caso de este está aquí. Borremos el título y lo ejecutamos. No debería de aparecer el título dentro de la acción. Miren, ya no aparece el título del título del diálogo, sino solamente el mensaje de la navegación. Existen otros componentes que son las alertas personalizadas. Estas alertas personalizadas, lo que nos permite estas alertas es definir nosotros un comportamiento, el comportamiento deseado que tenga determinada vista. Entonces, lo que nosotros primero tendríamos que hacer para hacer un diálogo personalizado es crear primero nuestro diseño XML. Listo. Una vez creado el diseño del XML, necesitamos utilizar el método setViews para poder fijar la vista que nosotros necesitamos y poder customizar el diálogo. Entonces, ¿qué es lo que se encarga de este setViews? El método setViews lo que se encarga de reemplazar la interfaz que tiene por defecto y usar la vista que hemos creado en el layout XML. Y podemos continuar también, podemos utilizar o no utilizar los tres botones por defecto que vienen dentro de la alert dialog predefinido. Podemos también utilizar dentro de la vista, mira que en este ejemplo, aquí hay un ejemplo en la cual nosotros estamos utilizando apenas dos campos diálogo. Listo, estamos utilizando dos campos diálogo en la cual para definir las acciones dentro de esos dos componentes tenemos los tres botones por defecto predefinidos en el alert dialog, en la clase alert dialog. Si nosotros queremos, lo que podemos hacer es no utilizar los tres métodos, pero crear un botón a nuestro estilo, el estilo de aplicación que se esté desarrollando. En la vista se crea ese botón en la vista custom
que nosotros hemos definido, ¿cierto? Lo instanciamos de la misma manera que el editText, instanciando con el ID que le hemos creado al componente, y ya no utilizaríamos el setPositive, el setNeutral o el setNegative que por defecto viene en la clase, sino que utilizaríamos la instancia, el clic en la instancia del botón editText. Listo, entonces de esta manera podríamos también utilizar el title o solamente el método setViews. Si no utilizamos el parámetro setTitle, lo que hace es visualizar solamente la vista personalizada que hemos creado. Y se utilizaría el mismo paso la misma forma de creación del diálogo. Llamamos la clase alertDialog y construimos el builder, que es el diseño del diálogo, y ya al finalizarlo invocamos al método show para poder visualizar este dato. ¿De pronto alguna duda, señores? Bueno, el mensaje todas, como lo miramos hace rato, es un mensaje muy sencillo que tiene una duración muy pequeña. Tiene dos tipos de duración grande, una duración larga y una duración corta. Nosotros la especificamos como vimos acá en el texto. Nosotros podemos especificarle, aquí en código podemos especificar qué tipo de duración queremos, si sea corta o una duración larga con length short. Listo. Y ese tipo de mensaje que se muestra al usuario es más que todo de tipo de respuestas. Se visualizan en tipos de respuesta o de acciones de guardar, registrar, actualizar. En caso de que no se pueda cumplir esas acciones, se le muestra el mensaje y se le dice al usuario que no fue posible realizar el registro o la acción que estamos fijando. O podemos mostrarle al usuario ese tipo de acción, que son lo de las alertas. Utilizaremos las alertas para que él defina si queremos volver a reintentar la acción o finalizamos la acción. Bueno, ¿qué significa override? El método override, es una etiqueta para definir que ese método es dueño de la clase activity. En este caso, para la clase AppCompat_Activity, él tiene definido unos métodos que se identifican con el override. Bueno, otra cosa que si nosotros queremos utilizar otros métodos, para utilizar otros métodos, bueno, vamos a hacer en la clase 4 y vamos a fijar mejor el botón atrás, y ya les voy a explicar cómo llamar los otros métodos por defecto que tiene la clase. Lo que vamos a hacer en este momento entonces es vamos a eliminar el método de visualizar diálogo, y les voy a mostrar los otros casos. Bueno, aquí en esa actividad 4, para uno llamar, dame un momento chicos, yo cancelo este video y vuelvo a hacer otra grabación para que no quede tan largo el video.